Listo. 6:05, entonces, bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente vamos a iniciar las actividades de este semestre de grupo. Como ya saben, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con temas de urgencias pediátricas y la idea es a lo largo del semestre ir discutiendo como en la dinámica del PALS y asimismo ir haciendo talleres y actividades diferentes, distanciadas. Ya hemos hablado que algunas van a ser virtuales, otras van a ser presenciales. Les decimos, vamos a ir contando a lo largo de que van ocurriendo, pues las semanas. Entonces, hoy iniciamos con la primera charla que sin duda va a ser base de todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, que es PALS. La charla va a estar a cargo de David Telles, él es interno de 11º semestre, interno institucional de la cardioinfantil, aparte de ser de la mesa directiva del grupo de interés en pediatría. Entonces, bueno, en la charla nos va a acompañar la doctora Angie Vanessa Vergara. Ella es médico pediatra de la Universidad Nacional, es magíster en epidemiología de la Universidad de los Andes. Ella es docente de la Universidad del Rosario y nos ha acompañado en varias de nuestras actividades desde que empezó el grupo. Así que muchas gracias, doctora, y buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes. Y buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poderlos acompañar en estas actividades, entonces espero sea lo más productiva y aprendan muchísimo. Si tienen dudas, esperamos con David pues podamos a lo largo de la charla aclarar esas dudas y les quede un poquito más claro toda la parte de manejo de paciente crítico pediátrico. Así que adelante David, todo el escenario es todo tuyo. Listo, doctora, muchas gracias. Gracias, Diego, y buenas tardes a todos. Como ya dijeron, pues mi nombre es David Telles, interno en el 11º semestre. El día de hoy vamos a estar viendo la charla de PALS. La idea es que se lleven un abordaje lo más general posible de este tema que va a ser tan importante en pediatría, que es una base fundamental para poder abordar a cualquier paciente pues, de esta especialidad. Entonces, pues sin más preámbulo, empecemos. Esta es la bibliografía utilizada para la charla, principalmente los libros del PALS, tanto el del 2010 como la última actualización que hubo. Vamos a ver, digamos que cada uno de los pasos mencionados en este abordaje de PALS, digamos que agrupándolos en cuatro principales, siendo evaluación general, evaluación primaria, evaluación secundaria y terciaria. Ya vamos a ver qué es cada una de esas, no se preocupen. Y al final vamos a tener unas conclusiones como para llevarnos a la casa ciertas ideas que vamos a tener que tener en cuenta siempre. Entonces, para empezar la charla, quiero empezar recordando o más bien haciendo énfasis en cuál es el objetivo del PALS y del abordaje de PALS. El objetivo principal va a ser identificar y manejar tempranamente todas las condiciones que amenazan potencialmente la vida, ¿sí? Todas las urgencias, todo lo que el niño nos puede generar, digamos la muerte del niño, lo tenemos que manejar en PALS y lo tenemos que identificar tempranamente para poder hacerlo. En esto es lo que se enfoca este abordaje. Dentro de esto, digamos que nosotros tenemos que evitar llegar a un paro cardiorrespiratorio, que es algo que vamos a ver que está incluido dentro del PALS. Sin embargo, la mayoría de este abordaje son medidas previas a llegar al paro cardiorrespiratorio y es en lo que nos vamos a estar enfocando el día de hoy. No vamos a hablar de tal como el manejo de paro, eso va a ser en una charla posterior donde vamos a hablar de ritmos de paro, etcétera. Nos vamos a enfocar en todo lo previo a eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que más se ha demostrado
que disminuye la tasa de mortalidad en estos pacientes. Cuando un paciente llega a paro, muy probablemente o tiene una alta probabilidad de muerte. Si se hacen medidas para evitar que llegue hasta allá, digamos que la probabilidad de muerte es mucho menor, significativamente menor. Esto es lo que nos vamos a enfocar hoy. Entonces, para empezar hablando de esto, hay que mencionar un ciclo básico que vamos a estar viendo a lo largo de la charla y que siempre que ustedes aborden un paciente por medio del abordaje PALS, van a tener que tener en cuenta y lo van a tener que utilizar en todo, que va a constar de 3 puntos. El primero siendo evaluar, el segundo siendo categorizar y el tercero siendo actuar. ¿Sí? Siempre tenemos que estar haciendo estos 3 pasos continuamente evaluando, categorizando, actuando y nuevamente evaluando. ¿Por qué? Porque la situación del niño puede cambiar, puede que en un momento esté con dificultad respiratoria, por ejemplo, categorizamos, listo, actuamos, y a la siguiente evaluación ya tiene alteración del estado de conciencia, entonces ya es una insuficiencia respiratoria, ya está mucho más cerca de presentar un paro cardiorrespiratorio, entonces tenemos que actuar. Y si volvemos a evaluar, puede que no se haya podido solucionar esa falla respiratoria y haya llevado a un paro cardiorrespiratorio, en ese caso ya tendríamos que iniciar reanimación. Por eso es que tenemos que estar revaluando para poder mirar qué conductas vamos a ir sumando a lo que ya vamos iniciando nosotros, ¿sí? Como vamos a ver a lo largo de la charla, en todas las diapositivas van a ver uno de estos 3 colores, uno de estos 3 títulos, pues recordando que siempre tenemos que hacer esto en todos los pasos de PALS y que este ciclo va a estar metido ahí en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, como les había mencionado, lo primero que uno hace cuando llega un niño es una evaluación general. ¿Por qué? Porque uno no se puede poner a mirar muchos detalles porque tiene que hacer lo más rápido posible, identificar esas causas potenciales de muerte para poder manejarlas y evitar que llegue pues a ese desenlace. Entonces tiene que ser una aproximación muy general y para esto vamos a utilizar una herramienta que se va a conocer como el triángulo de aproximación. ¿Por qué el triángulo? Porque consta de 3 puntos principales y 3 cosas que nosotros vamos a evaluar. La primera, la apariencia del niño. La segunda, el trabajo respiratorio. Y la tercera, la circulación. ¿Sí? De acuerdo a estas 3 cosas, nosotros podemos, digamos que, encasillar a nuestro paciente en un diagnóstico grande y asimismo poder instaurar un manejo rápido para evitar, digamos que, desenlaces fatales. ¿De qué va a depender? ¿Cómo evaluamos cada una de estas cosas? Del estado de conciencia del niño. Si el niño está consciente, vamos a preguntar diferentes cosas a si el niño está inconsciente. Si está inconsciente, por su parte, vamos a evaluar ese estado de inconsciencia, si está alerta, letárgico, etcétera, con tal de que no esté inconsciente, cómo está esa respiración y de qué color se presenta el niño. Entonces, aquí ya evaluamos los 3 puntos de nuestro triángulo de aproximación. Si por el contrario nuestro paciente está inconsciente, las 3 preguntas van a ser: ¿responde, respira y tiene pulso? Que es lo que ya nosotros conocemos, pues siempre que hemos tenido una clase o siempre que hemos visto algo de reanimación nos mencionan esas 3 preguntas. Usualmente, digamos que cuando las 3 se ven afectadas es cuando el niño ya está en paro cardiorrespiratorio y eso es lo que nosotros no queremos, ¿sí? Teniendo eso claro y habiendo evaluado los 3 puntos del triángulo de aproximación, tanto en un niño consciente como en un niño inconsciente, ¿qué vamos a hacer? Pasar al segundo paso del ciclo básico, que ¿cuál es? Categorizar. Categorizarlo en diagnósticos grandes, ¿sí? Porque como les decía, en esta primera aproximación no queremos entrar en detalles, sino queremos identificar lo más general, lo más grave y abordarlo lo más rápido posible para evitar, pues, digamos, desenlaces graves, como les he mencionado a lo largo de la charla. ¿Qué diagnósticos grandes pueden haber? Disfunción del sistema nervioso central, dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, shock y falla cardiopulmonar, o mejor conocido como paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Dentro de estos diagnósticos nosotros vamos a agrupar a nuestro paciente y de acuerdo a cada una de estas, digamos que de acuerdo a lo que nosotros encontremos en nuestro triángulo de aproximación que se encuentra alterado. Y dentro de estos diagnósticos, cada uno va a tener un manejo. Por eso es importante categorizarlo. Sin embargo, en el triángulo de aproximación, que es nuestro primer abordaje, ¿qué nos va a interesar? Categorizarlo en 2. O no está en paro o está en paro.
¿Por qué? Porque el manejo principal o el manejo inicial va a depender de eso. Si el paciente está en paro, pues ya sabemos qué hacemos, la reanimación, ¿cierto? Y entonces entramos a los algoritmos de mirar los ritmos de paro, que ya dijimos que no vamos a andar mucho en esta revisión, sino posteriormente vamos a tener una revisión de eso. Por el contrario, si el paciente no se encuentra en paro, ¿qué podemos hacer? Y es lo que vamos a estar viendo a lo largo de la charla. Algo que se conoce como el MIO, y siempre vamos a hacer, independientemente si es dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, choque, siempre vamos a hacer estas tres cosas apenas identificamos que un paciente no está en paro. Primero, lo monitorizamos, signos vitales. Segundo, línea intravenosa, es decir, vamos a tomar 2 accesos venosos. Y tercero, iniciar soporte de oxígeno. ¿Listo? Entonces esa es la mnemotecnia MIO. Una vez hayamos hecho ese abordaje inicial, ese triángulo de aproximación, y hayamos instaurado nuestro manejo inicial, vamos a pasar a la evaluación primaria. ¿Qué es esto? Ya es, digamos que enfocar un poco más por sistemas, por así decirlo, qué es lo que se encuentra alterado en nuestro paciente y en qué es lo que tenemos que enfocar nuestro manejo para poder pues, abordar a nuestro paciente de manera adecuada y tratarlo de manera adecuada. También hay una mnemotecnia para esta evaluación que se va a conocer como el ABCDE. Cada una de estas letras siendo un parámetro diferente que vamos a evaluar en nuestro paciente. La A corresponde a vía aérea, la B corresponde a respiración o breathing en inglés, la C circulación, la D déficit neurológico y la E exposición. Entonces vamos a estar viendo y digamos que la charla se va a centrar en estos 5 puntos de atención a nuestro paciente y vamos a ver cada uno de estos. Entonces, nuevamente, nuestro ciclo básico, el primer punto que hacemos en la A, que es vía aérea, es evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Principalmente vamos a mirar si está obstruida o no. ¿Cómo sabemos eso? Nos hacemos estas 3 preguntas. Inicialmente es permeable, el flujo aéreo de nuestro paciente tiene flujo aéreo normal, por así decirlo. Presenta estridor o algún otro signo de obstrucción, o si no, es mantenible, y ya vamos a definir un poco mejor qué es mantenible. De acuerdo a estas 3 preguntas, nosotros vamos a pasar al segundo paso nuevamente de nuestro ciclo básico, que es categorizar. ¿Cómo podemos categorizar esto de acuerdo a las respuestas? Si era permeable sin ninguna medida, si no presentaba ningún signo de obstrucción como el estridor, la vía aérea va a estar despejada. ¿Sí? Listo, ya lo categorizamos así. Si no, si por el contrario no es permeable, si presenta estridor o algún otro signo de obstrucción, la vamos a categorizar como obstruida. Y ahí es cuando va a jugar un papel importante esta tercera pregunta que tenemos aquí en la mitad, si es mantenible o no. Mantenible se va a definir como que la vía aérea se hace permeable frente a medidas simples. Ya vamos a ver cuáles son esas medidas simples. Si con estas medidas simples no se hace permeable, se va a considerar una vía aérea obstruida no mantenible. ¿Listo? Y una vez hayamos categorizado, pasamos a nuestro tercer paso del ciclo básico, que es actuar. Si la vía aérea estaba despejada, simplemente continuamos nuestra monitorización, nuestro oxígeno, nuestros accesos venosos, digamos ahí, lo mismo que ya teníamos, y si por el contrario se encuentra obstruida, va a depender si es mantenible o no. ¿Por qué? Porque si es mantenible, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a favorecer que el flujo aéreo esté normal? Con las medidas básicas que ya dijimos, que ¿cuáles son? Posición de olfateo, es decir, que no se encuentre ni muy extendida ni muy flexionada la cabeza para favorecer un ángulo en que el flujo aéreo sea, se permita el flujo aéreo con facilidad. Segundo, aspiración de secreciones, tanto en la nariz como en la boca, que puedan estar también obstruyendo el flujo aéreo. Y tercero, si vemos o se sospecha algún cuerpo extraño, técnicas de desobstrucción, que recordemos que en menores de 1 año es con palmaditas secas en la espalda y en mayores de 1 año es con compresiones abdominales. Eso va a ser lo que pues el manejo instaurado en una vía aérea obstruida mantenible. Si por el contrario vemos que no se hace permeable con ninguna de estas medidas, dijimos que era no mantenible, que vamos a tener que recurrir acá a la bolsa válvula mascarilla, a la cánula de Guedel o en casos extremos a la intubación orotraqueal. ¿Listo? No va a funcionar con medidas simples, entonces tenemos que recurrir a medidas avanzadas para favorecer la permeabilidad de la vía aérea. Primer punto, esa era la A. Segundo, B, respiración. ¿Qué vamos a evaluar? 5 cosas. Vamos a evaluar 2 signos vitales,
que van a ser frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno, y 3 signos clínicos, que cuáles van a ser expansión torácica, ruidos respiratorios y esfuerzo respiratorio. Dentro de la frecuencia respiratoria es muy importante que siempre recuerden que lo que se va a considerar anormal o taquipnea va a ser dependiendo de la edad, acorde a la edad. Entonces, una forma fácil de acordarse es viendo o conociendo los grupos etarios en los que se dividen los niños, es decir, neonatos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. Y una vez ya, digamos que bien diferenciados esos grupos etarios de acuerdo a estas edades, ahí sí miran la frecuencia respiratoria. Es muy fácil empezar desde los adolescentes, es decir, de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque se van a medir con la misma barra con la que se miden los adultos, es decir, taquipnea por encima de 20 respiraciones por minuto. Si uno mira el siguiente grupo etario, es decir, escolares, le tiene que sumar 10 a esa frecuencia respiratoria para que sea considerada taquipnea. Entonces, más de 30, taquipnea. Siguiente grupo, preescolares, le suma otros 10, entonces más de 40, taquipnea. Siguiente grupo, lactantes, le suma otros 10, entonces más de 50 taquipnea, y el último grupo, neonatos, otros 10, más de 60 taquipnea. Entonces, si ustedes se acuerdan, digamos, de esa aproximación de ir sumando 10 acorde al grupo etario, no se les va a olvidar qué valor es taquipnea para cada edad. Listo. Y a tener en cuenta también, muy importante, los ruidos respiratorios, porque eso nos pueden hablar, digamos, del compromiso, como ya vamos a ver, o de la etiología de ese problema que nos esté generando la alteración en la respiración. ¿Listo? Entonces, digamos que en términos generales, algo común de afectación de vía aérea inferior, sibilancias; algo común de afectación de vía aérea superior, estridor. ¿Listo? Algo común de afectación o de llenamiento alveolar, estertores, que es más parenquimatoso y que ya vamos a ver en la categorización. Entonces, segundo paso del ciclo básico en la B, categorizar, de acuerdo a dos cosas. La primera, severidad, en donde vamos a hablar principalmente signos de dificultad respiratoria, entonces aleteo nasal, cianosis, tirajes subcostales, intercostales, supraclaviculares, saturación de oxígeno, taquipnea. Todo esto nos va a determinar en qué grupo de pacientes podemos encasillar a nuestro, en qué grupo de severidad podemos encasillar a nuestro paciente. Entonces, leve, moderado o severo, ¿sí? Cuando uno mira los tirajes, digamos que algo que menciona el PALS es que a medida que van ascendiendo esos tirajes, se va considerando mayor severidad. Entonces, subcostales, digamos que se podría encasillar leve, leve, moderado por mucho; intercostales ya es más moderado; y supraclaviculares, es decir, o supraesternales, ya por encima de las costillas, ya va a ser lo más severo. Entonces, eso es una forma, digamos, fácil de mirar en qué grado de severidad está nuestro paciente. ¿Sí? Primer grupo en la que tenemos que categorizarlo. Segundo grupo, ¿cuál va a ser? Según etiología. Entonces, ¿qué etiologías podemos tener? Que sea una obstrucción de la vía aérea superior, que sea una obstrucción de la vía aérea inferior, que sea una alteración en el parénquima pulmonar, o que sea una alteración del centro de control respiratorio. Por eso les mencionaba anteriormente que era muy importante la auscultación, porque eso nos va a ayudar, dependiendo del ruido del agregado que nosotros encontremos, a identificar, pues, digamos que también sumado a la historia clínica, a lo que nos cuente la mamá, qué es lo que le está ocurriendo a ese paciente, en una de estas 4 categorías. Y digamos que andemos un poquito en eso. ¿Qué cosas nos podrían generar una obstrucción de la vía aérea superior? ¿Qué cuadros? Principalmente una aspiración de un cuerpo extraño que esté obstruyendo la vía aérea, el CRU o la laringotraqueobronquitis, un shock, o bueno, un shock en este caso no, anafilaxia, mejor dicho, o epiglotitis. Son como los 4 cuadros principales que nos pueden generar una obstrucción de la vía aérea superior. ¿Qué nos puede generar una obstrucción de la vía inferior? Esa es un poco más fácil. Asma, que ya sabemos que sibilancias, obstrucción vía aérea inferior, o puede ser 2 cosas, o asma o bronquiolitis, si es el primer episodio. ¿Listo? Entonces, estos 2 cuadros son los que vamos a tener en cuenta si sospechamos una obstrucción de vía aérea inferior. Si sospechamos una alteración del parénquima pulmonar, que es lo principal, o neumonía o edema pulmonar. Y si sospechamos una alteración del centro de control respiratorio, podemos encontrar hipertensión endocraniana, enfermedades neuromusculares que estén afectando los músculos de la respiración, o infecciones del sistema nervioso central principalmente. ¿Listo? Eso fue la parte de categorización del ciclo básico en la B, entonces ya podemos pasar a actuar.
Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? De acuerdo a la etiología, ¿cierto? Básicamente, ¿qué se hace? Eliminar lo que sea que esté generando esa obstrucción. Entonces, si es un cuerpo extraño, pues sacar ese cuerpo extraño. Si es un asma, digamos que disminuir esa broncoespasmo para facilitar el flujo aéreo. Si es una neumonía, entonces eliminar esa ocupación alveolar de pus, de bacterias que nos esté generando esa alteración en la oxigenación, etcétera, ¿sí? Es muy enfocado a la causa, entonces no vamos a entrar en eso lo vamos a estar viendo a lo largo del semestre con los diferentes casos que tenemos programados. Sin embargo, ¿qué más podemos hacer y que es muy importante? Optimizar la oxigenación. Y para eso tenemos que tener en cuenta qué mecanismos o qué vamos a utilizar para dar ese soporte de oxígeno a nuestro paciente. Hay tres principales. Inicialmente hay dos principales, la cánula de bajo flujo y la máscara de no reinhalación. ¿Qué pasa con la cánula de bajo flujo? Digamos que uno puede dar cierto litraje por minuto, siendo 1, 2, 3, 4, y de acuerdo a eso va a dar una fracción inspirada de oxígeno, digamos, relacionada a cuántos litros esté pasando por minuto. Al ser de bajo flujo, no vamos a poder conocer con exactitud qué tanto aporte de oxígeno le estamos dando a nuestro paciente, porque también hay oxígeno del ambiente que se está, digamos que, siendo inspirado por él, por ende, no vamos a asegurar 100% cuánto le estamos dando de oxígeno a nuestro paciente. Eso es una desventaja. Por ende, en pacientes que no presentan, digamos que una dificultad respiratoria severa, se podría considerar, pero ya cuando es algo que tiene riesgo de pasar a una falla ventilatoria, a una insuficiencia respiratoria, no estaría muy recomendado, porque como vemos también estamos dando, digamos, flujo muy bajo de oxígeno. En esos casos, ¿qué utilizaríamos mejor? Una máscara de no reinhalación, en donde podemos dar flujos de oxígeno más altos, de 10 a 15 litros minuto. ¿Qué pasa? No podemos dejar a nuestro paciente, digamos que hospitalizado con una máscara de no reinhalación. Entonces aquí es cuando entra nuestro tercer dispositivo, que es la cánula de alto flujo. ¿Qué es lo bueno de esta? Que podemos también graduar el FiO2, pero en esta podemos ir hasta el 100%. Podemos, digamos que, garantizar el aporte de oxígeno según los requerimientos que tenga nuestro paciente. Y otra ventaja es que el aporte de aire que entrega este dispositivo es un aire humidificado, que es muy, digamos, similar al aire que normalmente uno inspiraría, es decir, lo más fisiológico posible. Entonces nosotros vamos a tener que escoger entre estos dispositivos de acuerdo a, individualizando, de acuerdo a cómo se encuentra nuestro paciente. Si presenta dificultad respiratoria leve o si no presenta dificultad respiratoria, la cánula de bajo flujo es una buena alternativa. Sin embargo, si ya estamos hablando de una dificultad respiratoria que pueda avanzar a una falla respiratoria, una insuficiencia respiratoria, probablemente la máscara de no reinhalación sea una mejor opción. Ahora bien, en la cánula de alto flujo, sí, doctora. Te quería ahí hacer una observación. En pediatría, lo que tú mencionas es muy cierto. Cuando hablamos de dispositivos de bajo flujo y la cánula nasal convencional, es difícil aproximarse a la FiO2 que le estamos suministrando. Esa aproximación que tú mencionas ahí es un poquito más una estimación en pacientes adultos. En pediatría, como tú lo dices, es difícil de aproximar y usualmente no usamos cánula nasal convencional con más de 2 litros de aporte, sobre todo en lactantes o en niños pequeños. Si hablamos de preescolares y lactantes, porque usar una cánula nasal convencional, por ejemplo, con un flujo de 3 litros o 4 litros puede llegar a ser muy fuerte ese flujo en esos pacientes pequeños y, como tú lo mencionas, el aire al ingresar sin humidificar y sin calentar genera más turbulencia y más inflamación de la vía aérea. Entonces, obviamente, hay pacientes adolescentes que son ya bastante grandes, que ya tienen una contextura de adultos y podríamos eventualmente manejar 3 litros, pero en general, digamos que para que la idea que se lleven todos sea de máximo 2 litros por cánula nasal convencional en lactantes y preescolares. ¿Listo? Listo, doctora. Muchas gracias. Listo. Entonces, sigamos. Listo. Entonces, eso por parte de la B en cuanto a
a la ABCD. La C, circulación. Entonces, nuevamente, ciclo básico, evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? 2 signos vitales y 4 signos clínicos. ¿Cuáles signos vitales vamos a evaluar? Presión arterial y frecuencia cardíaca. ¿Y cuáles clínicos vamos a evaluar? Entonces, el color, la coloración del niño, si está cianótico, moteado, pálido, el ritmo cardíaco, el pulso y el llenado capilar, o los pulsos y el llenado capilar, los pulsos que sean intensos, que sean simétricos, pues que estén presentes principalmente, y el llenado capilar. Entonces, que tenga en general una buena perfusión distal, ¿cierto? En cuanto a la frecuencia cardíaca, igual en niños varía por edad. Acá tenemos la tabla para que puedan revisar, digamos, que cuáles son los parámetros que, o más bien los valores, los rangos de normalidad que uno considera acorde al grupo etario. Y la presión arterial también va a variar, pero eso ya lo vamos a ver acá. Entonces, una vez evaluamos esas 6 cosas, vamos a mirar cómo vamos a categorizar a nuestro paciente. Acá me quedó el título de respiración, pero era circulación. Listo. Entonces, según severidad, lo vamos a clasificar en compensado o en descompensado. ¿Y qué nos va a definir eso? La tensión arterial sistólica principalmente. Claro, hay otros indicadores, pero lo que uno mira principalmente es la tensión arterial sistólica, y aquí entra la ecuación que yo les mencioné, o que nos va a permitir saber, de acuerdo a la edad, qué tensiones nosotros esperamos, la cual va a ser 70 más la edad por 2. Muy importante el paréntesis para que no les vaya a dar una tensión como de 140, 150, etc. Entonces, un ejemplo. Esto no se cumple para todos los grupos etarios, ya vamos a ver eso, pero por ejemplo, un paciente que tiene 5 años, 5 por 2, 10, 70 más 10, 80. Entonces, una tensión sistólica por debajo de 80 va a ser considerada hipotensión. Si el niño está en shock, se va a considerar un shock descompensado o hipotensivo. Si por el contrario se encontrara por encima de 80, no estaría descompensado, no estaría hipotensivo, entonces sería un shock compensado, ¿cierto? ¿Qué salvedades hay? Y es lo que les mencionaba, que no se cumplen todos los grupos etarios. En neonatos, la tensión arterial sistólica va a ser por debajo de 60, lo mínimo, ¿sí? En niños de un mes a un año, la tensión va a ser 70, y ahí sí, de los 2 años hasta los 10 años, va a ser 70 más la edad por 2. Digamos que de ahí en adelante se utiliza la misma de los adultos, que es 90. Entonces, cualquier niño mayor de 10 años con la tensión arterial sistólica por debajo de 90 tiene hipotensión. En caso de shock, shock descompensado. ¿Listo? Entonces, para que quede eso como más claro. Y por el otro lado, tenemos que categorizar también a los pacientes de acuerdo al tipo de shock. Recordemos que hay 4 tipos principales. Entonces, tenemos shock hipovolémico, shock obstructivo, shock cardiogénico y shock distributivo. Y vamos a mencionar muy rápidamente en qué consiste cada uno de estos. Entonces, el shock hipovolémico va a consistir, perdón, se me trabó ya. El shock hipovolémico va a consistir en una disminución del volumen circulante, ¿sí? Esto puede ser bien sea por hemorragias o pérdidas sanguíneas, o por pérdidas gastrointestinales, principalmente diarrea, vómito, que esté disminuyendo ese volumen circulante efectivo y no esté generando esa hipovolemia. Segundo tipo de shock, el shock obstructivo. ¿En qué va a consistir? En que algo está impidiendo la salida de sangre. Digamos que algo está taponando, por así decirlo, la salida de sangre, impidiendo que el flujo sanguíneo sea normal. Tercer tipo de shock, cardiogénico. En esta, lo que está afectado es la bomba como tal, es decir, el corazón. Entonces, este va a ser incapaz de bombear la sangre con normalidad. Por ende, pues el flujo, digamos que el aporte, el volumen circulante no va a estar como normalmente se esperaría, va a estar disminuido. Y el tercero va a ser, el cuarto, perdón, va a ser el shock obstructivo. En este caso va a haber una alteración en la distribución del flujo sanguíneo, en donde digamos que la porción que corresponde a volumen intravascular va a estar disminuida con respecto al volumen extravascular, ¿sí? Más por una alteración en esa distribución entre esos 2 compartimentos, más que porque haya insuficiente volumen, por así decirlo. ¿Qué ejemplos tenemos de cada uno de estos tipos de shock?
En el hipovolémico, las principales, como les mencionaba, hemorragia, pérdidas gastrointestinales, quemaduras. En el obstructivo, taponamientos cardíacos, neumotórax, tromboembolismos pulmonares que afecten, digamos que la salida de la sangre del corazón. En el cardiogénico ya va a ser cosas netamente del corazón como miocarditis, cardiomiopatías, y en el shock distributivo las principales son sepsis y anafilaxia. ¿Listo? Entonces, ya habiéndolo categorizado tanto por severidad como por tipo de shock, vamos a actuar. Vamos a actuar nuevamente según etiología, pero digamos que algo característico al momento de manejar un shock va a ser la reanimación hídrica con bolos, ¿cierto? En pediatría se habla mucho de los bolos de 20 cc kilogramos siempre que un paciente está en shock. Hay una excepción que es los pacientes que se encuentran en shock cardiogénico, en donde no va a haber, el bolo no va a ser de 20 cc, sino como el problema es que no puede, no es que no tenga suficiente sangre, sino que el corazón está, digamos, teniendo problemas, no lo va a sobrecargar con líquidos, entonces los bolos son de 10 cc kilogramo. Sí, por el contrario, pues 20 cc kilogramo en los shocks se pueden dar hasta 3 bolos, hasta compensarlo, por así decirlo, hasta compensar los shocks o reanimarlo adecuadamente, si prefieren ese término. ¿Qué tipos de soluciones vamos a utilizar? Si bien es cierto que cuando uno está cursando o enfrentándose a un paciente deshidratado, uno considera la dextrosa, el lactato y la solución de acuerdo a la edad. En cuanto a la reanimación, no consideramos la dextrosa, sino únicamente consideramos soluciones pues, cristaloides isotónicos, como lo son el lactato de Ringer y la solución salina al 0,9. ¿Sí? No dextrosa. Dextrosa ya es para requerimientos basales posterior a la reanimación. Entonces, reanimación siempre una de estas dos. ¿De qué va a depender esa decisión? Digamos que algo que uno siempre tiene muy en cuenta es el riesgo de acidosis hiperclorémica que tenga el paciente. En esos casos se va a preferir el lactato de Ringer. Si no tiene este riesgo de acidosis hiperclorémica, digamos que se ha demostrado que cualquiera de estas dos soluciones tiene una efectividad casi que igual, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas dos soluciones que nosotros podamos utilizar para el bolo inicial, para la reanimación de nuestro paciente, va a estar perfecta, pero no dextrosa, ¿sí? Quiero que se lleven eso también, una de estas dos. Listo. Y bueno, y mencionar nuevamente lo de la etiología, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de shock, dependiendo si es una sepsis, dependiendo si es una cetoacidosis, dependiendo si es una hemorragia, cada uno va a tener un manejo diferente. Vamos a ahondarlo a lo largo del semestre en cada uno de los casos que vamos a ver. Listo, pasando a la D, el déficit neurológico que vamos a evaluar. Digamos que en pediatría un signo vital o algo que se considera un signo vital es la glucometría, ¿sí? Es muy importante evaluarlo porque se ha encontrado que una alta tasa de pacientes o una alta porcentaje de pacientes que llegan a los servicios de reanimación, al momento de tomarles una glucometría van a cursar con hipoglicemia, bien sea porque esa fue la causa del shock o que esa fue la causa del cuadro o que simplemente es un hallazgo asociado, pero hasta un 20% de los pacientes cursan con hipoglicemia, por eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta y considerarlo un signo vital en pediatría. ¿Qué parámetros vamos a utilizar? En neonatos vamos a utilizar 45 como el punto de corte en el que se considera hipoglicemia, y en niños mayores, siendo lactantes, preescolares, escolares y adolescentes, el punto de corte va a ser 60 según PALS. ¿Listo? Listo. ¿Y qué es lo segundo que vamos a evaluar en la D? El estado de conciencia. Hay dos escalas principales que nosotros podemos utilizar. La primera es el Glasgow modificado. Modificado es porque se utilizó digamos que se alteraron algunos parámetros para niños que aún no pueden seguir órdenes o que no pueden, digamos, sí, más que todo seguir órdenes o que son preverbales, por así decirlo. Se modificaron, como vemos acá, los criterios que vamos a utilizar para pues, determinar el puntaje en cada una de nuestras evaluaciones, tanto de apertura ocular como motriz como verbal. ¿Listo? Digamos que este es el utilizado sobre todo en trauma cráneoencefálico y uno ve que este se utiliza muchísimo. Sin embargo, hay una escala que es un poco más sencilla que también se utiliza, que es el Audi.
El AFDI es una mnemotecnia, cada una de las letras implica, digamos que un estado diferente. Entonces, la A de alerta es el paciente que está pues alerta sin ningún estímulo. La B verbal es el paciente que puede estar dormido, pero cuando uno lo llama o cuando uno genera un estímulo sonoro, el paciente responde, por lo menos se inquieta, mira algo. El tercero, el paciente que no responde ni siquiera al llamado, sino que ya uno tiene que recurrir a un estímulo doloroso para que él pueda, digamos que, sobresaltarse o abrir los ojos o responder. Y el cuarto, la I, siendo ya inconsciente, ¿listo? Que ya no responde ni a verbal, ni a dolor, ni nada. Entonces, de acuerdo a esto, también lo vamos a clasificar en uno de estos puntos. Sí, es un poco más sencilla, digamos que no hay que tener en cuenta esto, pero pues se puede decir que es un poco más completa la de Glasgow, ¿sí? Sin embargo, cualquiera de las dos se puede utilizar. Y de acuerdo también a eso que nosotros evaluamos, vamos a categorizar. Entonces, en el caso de Glasgow, si tiene 15 puntos, se va a catalogar como sin déficit. En el caso de AFDI, si está, pues digamos que la A de alerta, ya también se va a considerar sin déficit, ¿sí? Y si ya tiene déficit, en Glasgow lo vamos a clasificar como leve con un puntaje de 13 a 14, moderado con un puntaje de 9 a 12 y severo con un puntaje de 3 a 8. Pues no se puede menos de 3 porque como veíamos, siempre lo mínimo es 1 en cada uno de lo que uno evalúa, ¿sí? En cada uno de los parámetros. Muy importante, si uno utiliza ABDI, saber que cuando el paciente se encuentra en la D, es decir, que responde al estímulo doloroso, pero no responde al estímulo verbal, pero pues no está inconsciente porque responde al estímulo doloroso, eso va a ser equivalente a un Glasgow de 9. Es decir, en este caso nosotros ya tenemos que estar considerando o tenemos que intubar, por así decirlo, ¿sí? Porque recuerden que el corte para la intubación es 9, utilizando el Glasgow. Entonces es importante también tenerlo en cuenta si ustedes deciden utilizar esta escala. Listo. Y tercero, una vez habiendo categorizado tanto pues si el paciente estaba en hipoglicemia o no, como si estaba con déficit neurológico o no, lo importante en este caso es actuar en cuanto a la hipoglicemia, que nos dice PALS. Si el niño está cursando con glucosas o con glucometrías cercanas a los límites de normalidad y está poco sintomático, está consciente, nosotros podemos intentar darle glucosa vía oral, es decir, un juguito de naranja, algún líquido que contenga pues glucosa, azúcar. Sin embargo, digamos que en muchos de los casos no van a ser así, no van a ser un paciente asintomático o que tenga la glucosa en límites, va a ser un paciente que tenga una glucosa muy baja y que esté muy sintomático, que ya el estado de conciencia esté alterado por esta glucometría tan baja. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Que nos dice PALS. Vamos a pasarles un bolo de dextrosa al 10% en agua, usualmente lo que se utiliza, digamos que es de 5 a 10 cc kilogramo en 20 minutos. Si a los 20 minutos no ha mostrado respuesta, o una mejoría, por así decirlo, de la sintomatología, de la glucometría, uno puede considerar pasarle otro bolo, igual. Y una vez ya, y siempre después de cada bolo, después de actuar, digamos en este caso, siempre tomar una nueva glucometría para mirar si se revirtió la hipoglicemia o no. Y ya una vez se haya logrado alcanzar niveles de normalidad en cuanto a la glucosa en sangre, lo que vamos a hacer es, digamos que instaurar una infusión, bien sea de dextrosa al 10% o al 5%, de acuerdo a cuál escojamos. Pues si es del 10% vamos a utilizar 5 a 6 miligramos kilogramo minuto, y si es del 5% de 2 a 3 miligramos kilogramo minuto. Digamos que esto no importa cuál escojamos, a veces se prefiere en niños menores la del 10%, que requieren un aporte de glucosa un poco mayor, pero realmente cualquiera de las dos está bien. Y por último, en nuestro ABCDE o evaluación primaria, vamos a evaluar lo que se conoce como exposición, que es desvestir al niño, mirar principalmente signos de trauma, de quemaduras y de maltrato, pero también, y quiero digamos que hacer énfasis en este punto, que en esta E del ABCDE es cuando uno aprovecha para hacer el examen físico completo, ¿sí? No se nos puede pasar porque a veces uno se va mirando, no sé, que sangrados, que signos de maltrato como equimosis o quemaduras, lo que mencionaba acá, pero no tiene en cuenta nada más. Entonces se le puede pasar a uno una apendicitis, que pueda progresar a una peritonitis, que pueda llevarnos
no sé, a un shock, ¿sí? Entonces, por eso muy importante en la E, si bien es exposición, tenerlo en la cabeza como examen físico completo. ¿Listo? Entonces aprovechamos para examinar el niño, como ya sabemos. Y con eso concluiría nuestra evaluación primaria según el abordaje PALS. ¿Qué es lo siguiente? Que digamos que para este punto nosotros ya tenemos que tener a nuestro paciente con todos los manejos instaurados, por así decirlo. Entonces, claro, ya vamos a ir viendo a lo largo del semestre según la etiología del problema, el manejo, pero ya al finalizar la E, nosotros ya tenemos que haberle instaurado el manejo para ese problema específico. Ya tenemos una idea de lo general, ya vamos a ir viendo más específicamente cada cuadro. Listo. Y ahora pasamos a algo que se conoce como la evaluación secundaria, que se conoce también como una historia clínica orientada y tiene una mnemotecnia que es SAMPLE. ¿Listo? La S va a ser de signos y síntomas, entonces, ¿por qué llegó el niño? ¿Qué estaba presentando? ¿Qué tiene? ¿Listo? La de alergias, sobre todo a medicamentos, muy importante preguntarle. La M de medicamentos, si está recibiendo algún medicamento, que si recientemente se lo han iniciado, o pues de larga data, no importa. La P es la previa historia clínica, es decir, antecedentes. Entonces, aprovechar para preguntar vacunas, pues dependiendo del cuadro, pero vacunas, entonces perinatales, hospitalizaciones previas, cirugías, todo lo que nosotros sabemos de antecedentes. La L en inglés es last meal, pero se puede adaptar como líquidos y última comida. Entonces, ¿qué fue lo último que comió el niño? Pues para mirar qué tan adecuada está esa tolerancia a la vía oral o si algo le puede estar generando, digamos que ese cuadro a nuestro paciente. Y la E, eventos relacionados a la enfermedad actual por la que consulta. Entonces, si tuvo algún desencadenante, si la madre asocia que él estaba realizando alguna actividad cuando empezó el cuadro, o que se comió algo cuando inició la sintomatología, etcétera. Cualquier cosa que pueda estar relacionado, que pueda estar desencadenando esas manifestaciones. ¿Listo? Listo. Y finalmente, evaluación tercera, que simplemente es exámenes complementarios, laboratorios como gases arteriales, imágenes como radiografía de tórax, todo lo que nosotros consideremos pertinente de acuerdo al cuadro que esté cursando nuestro paciente. ¿Sí? No vale la pena andar mucho en eso. Como les decía, para el final digamos que para el final de triángulo de aproximación, uno ya tiene que tener un manejo inicial. Para el final de la evaluación primaria, uno ya tiene que tener un manejo instaurado. ¿Sí? Posteriormente, de acuerdo al ciclo básico de evaluar, categorizar, actuar, uno puede ir cambiando ese manejo, pero para el final de evaluación primaria ya tiene que estar con manejo el niño. Por esto lo pasamos un poco más por encimita. Recordad siempre que todos estos pasos se van a hacer en máximo 10 minutos. Es decir, triángulo de aproximación, primeros 20 segundos. El resto se tiene que hacer máximo 10 minutos y 10 minutos ya es mucho. ¿Listo? 5 minutos, idealmente. Triángulo de aproximación, evaluación primaria, secundaria y ya pedir los exámenes. Es decir, ya evaluación terciaria. ¿Listo? Y ya para finalizar, entonces tenemos unas conclusiones, que es lo que yo principalmente quiero que se lleven para la casa. Entonces, primero, la intervención oportuna en niños gravemente enfermos es clave para prevenir la progresión al paro cardíaco, que es lo que nosotros queremos evitar con PALS, ¿sí? Impedir que el niño haga una falla cardiopulmonar que nos aumente la probabilidad de mortalidad, ¿sí? Segundo, apenas se identifica un problema potencialmente mortal, se comienza inmediatamente las intervenciones para tratar ese problema. No es que listo, yo ya sé que el niño tiene una neumonía, por ejemplo, pero todavía no estoy en la B, entonces todavía no voy a iniciar el antibiótico. Voy a esperar. No, si yo ya sé que tiene una neumonía, le inicio el antibiótico de uno. ¿Listo? Tercero, el proceso de evaluar, categorizar, actuar es continuo. Se debe reevaluar mientras se realizan las intervenciones. Entonces ya vimos que en cada uno de los pasos de la evaluación primaria se hace esto de evaluar, categorizar, actuar. Pero también es importante que constantemente, en todo el tiempo que el niño esté, digamos que bajo nuestro monitoreo, estemos evaluando, reevaluando y asimismo podamos cambiar el manejo acorde a los cambios que esté presentando nuestro paciente. Y por último, recordar el objetivo principal de PALS,
que cuál es detectar los problemas potencialmente mortales lo antes posible, iniciar un tratamiento para estos problemas y de esta manera evitar el paro y evitar la mortalidad. Listo. Esas son las 4 mensajes que quiero que se lleven para la casa. No sería más, no sé si tengan alguna pregunta o si quedó todo claro. Bueno, David, muy bien, felicitaciones. La verdad, este es un tema denso. De la luz aquí. La verdad, esto es un tema bastante complejo, un poco denso, porque pues tenemos que abordar diferentes sistemas, pero me parece que ese primer abordaje que hiciste fue lo más bastante claro, completo, pero al mismo tiempo pues, resumido para que todos puedan tener una idea general. Como comentario adicional, digamos que aparte de todo lo que ya David mencionó, que estoy de acuerdo, es importante que ustedes tengan presente que PALS y este enfoque sistemático de lo que les estamos hablando, y es como la introducción de lo que van a seguir hablando en las siguientes sesiones. Este enfoque sistemático lo que busca es hacer una aproximación organizada del paciente pediátrico. Ustedes se van a acercar a un paciente pediátrico y van a ir chuleando punto a punto el A, el C, el B, la B, la C, la D. Pero la idea es que ustedes hagan un enfoque sistemático y no se les pase cada detalle, porque cada uno de esos ítems que vamos a evaluar, tanto la glucometría como la frecuencia cardíaca, como el ritmo cardíaco, la tensión arterial, el compromiso de vía aérea y sus ruidos respiratorios, pues les van a dar a ustedes pistas para poderse aproximar a qué condición es la que está poniendo en riesgo la vida del paciente. Porque tengan presente pues, que estamos en un escenario donde el niño tiene una condición que amenaza la vida. Ellos tienen muchos mecanismos de compensación y son esos los que debemos identificar para saber hacia, digamos, qué diagnóstico orientar el tratamiento. Obviamente no es fácil acercarse y aproximarse a un paciente crítico porque muchas veces puede tener compromiso de varios sistemas, entonces es un paciente que secundario al proceso o a la infección respiratoria o a la crisis asmática está haciendo un shock obstructivo, entonces tenemos compromiso tanto respiratorio como cardiovascular. Y esto puede complicarnos un poquito más el abordaje. Lo importante es que ustedes puedan, como lo mencionó en varias ocasiones David, evaluar, actuar y evaluar, clasificar y actuar, que eso es fundamental en la medida en que ustedes vayan identificando parámetros que no estén dentro de lo esperado. Pues este enfoque sistemático es muy útil para abordar el paciente, identificar condiciones de riesgo y pues poderlo estabilizar en los primeros minutos de atención. Es claro que esto, aunque son varios ítems, a medida que ustedes se van familiarizando y lo van aplicando a sus pacientes, pues van a hacerlo de una forma mecánica y más automática. Por eso, uno de los consejos que siempre les doy es que apliquen este enfoque sistemático y la evaluación del ABCDE y el sample a todos los pacientes pediátricos. Entonces, analicen un niño, cómo respira, cómo están sus pulsos, cómo se siente, cómo se ve el llenado capilar. Así, si el niño es sano y ustedes pueden identificar cómo es un llenado capilar, cómo se palpan los pulsos, cómo se ausculta o se ve la expansión torácica en un niño sano, pues va a ser mucho más fácil para ustedes identificar cuando se sale del parámetro normal. Esta pues es como una introducción. Obviamente cada uno de esos ítems se puede desglosar y se puede analizar en detalle. Hay, digamos, escenarios prácticos en los que se pueda explorar mejor estos temas, que espero pues los puedan tener, pero en general me parece que fue una muy buena aproximación. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes. Una pregunta, doctora. Dice, no me quedó claro el concepto de shock descompensado. No sé si le gustaría de pronto ahondar un poco más en eso. Sí, claro que sí. Si quieres, no sé si David te devuelves un poquito las diapositivas a la Listo. parte de shock. Sí, señora. Entonces, el shock, por definición, pues es un inadecuado o insuficiente suministro de nutrientes y oxígeno a los tejidos, ¿sí? Por diferentes condiciones.
Entonces, cuando ustedes hacen el triángulo de aproximación, que son los primeros segundos, y ustedes identifican un paciente que se ve pálido, se ve mal perfundido, se ve moteado, que de pronto también tenga asociado a alteración del estado de conciencia, y su impresión diagnóstica es shock, pues ya una vez pasamos a este ítem, perdón, que es C, pues debemos categorizar y debemos confirmar si ese shock, qué fisiopatología tiene. Entonces, al lado derecho ustedes pueden ver que están organizadas la clasificación de shock de acuerdo a la fisiopatología, que eso ya lo explicó David pues, claramente. Por otro lado, ese shock lo tenemos que clasificar en compensado o descompensado con base en la tensión arterial. ¿Por qué? Porque si un shock está descompensado, pues aumenta el riesgo de mortalidad en las siguientes horas. Y a mí me obliga a hacer un manejo más agresivo, ¿sí? Entonces, tanto con cristaloides como ir pensando en vasopresores o inotrópicos, dependiendo de la fisiopatología. Entonces, inicialmente ustedes identifican en el triángulo de aproximación un shock, paciente mal perfundido con alteración del estado de conciencia. Ya en C, consideran que tiene un llenado capilar de 5 segundos, unos pulsos periféricos débiles, la tensión arterial está por debajo del percentil 5, que esa es la fórmula que tiene aquí, que la escribió David, entonces 70 más 2 veces la edad, ese valor representa el percentil 5 de tensión arterial sistólica. Si el paciente su tensión arterial está por debajo de ese valor, significa que el shock es descompensado, es decir, tenemos que actuar de una forma más agresiva. Por lo menos suministrar 2 bolos de cristaloides y evaluar rápidamente la respuesta, porque si después de 2 bolos de cristaloides el paciente no responde, lo más probable es que vaya a requerir un soporte vasopresor. Si el shock es compensado, digamos que igualmente se debe manejar con cristaloides, pero mi manejo va a ser menos agresivo, solamente con un bolo puedo evaluar respuesta, puedo empezar a mirar mejoría en perfusión, oxigenación. Pero entonces eso, digamos que es el punto que marca la diferencia entre un shock compensado o descompensado. Asimismo lo clasifico si es hipovolémico, cardiogénico, obstructivo o distributivo. No sé Listo, si quedó doctora, claro muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta para la doctora. Listo, creería que no más. Entonces, muchas gracias nuevamente, doctora, por acompañarnos en esta charla, por aclarar todas, digamos que las dudas, por hacer esos comentarios que en la práctica son los, pues, que son los que uno aprende en la práctica y digamos que en la teoría están diferentes, por hacer esas aclaraciones. Gracias a todos por asistir. Digamos que, como saben, en el transcurso del semestre vamos a estar haciendo diferentes casos, diferentes charlas, donde vamos a ahondar un poco más en este tema de PALS y un poco más en este tema de urgencias pediátricas, para que estén muy pendientes, para que vayan y nada, feliz tarde, que estén muy bien, doctora. Nuevamente, muchas gracias.